La literatura. La literatura es una forma de expresión artística que utiliza como instrumento las palabras. La literatura tiene un origen muy antiguo. Primero se transmitió de forma oral, con los cuentos de los juglares y las canciones. Luego llegó la escritura y ahora también se transmite vía Internet. Los textos literarios son un reflejo de la cultura en la que han sido creados. ¿Qué es la literatura? Es el arte que utiliza las palabras como medio de expresión. A diferencia de otro tipo de textos, en los literarios se habla de mundos y personajes productos de la fantasía o imaginación del autor, o basados en sus propias experiencias, pero utilizando un lenguaje especial. El lenguaje literario es el que se utiliza en los textos literarios. Con su uso, los escritores consiguen que los lectores se interesen por las historias que cuentan y que disfruten con ellas. Normalmente presenta una expresión cuidada y hermosa, utilizando recursos literarios diversos. Entre los principales temas literarios se encuentran el amor, el paso del tiempo, la amistad, la libertad, las aventuras, la muerte. ¿Cómo diferenciar un texto literario del que no lo es? Vamos a verlo con dos ejemplos. El del fondo morado dice: se informa a los padres y madres de nuestro alumnado que el lunes 7 de octubre se celebrará la reunión general del primer trimestre en el comedor del centro a las 16 horas. En el otro texto, fondo azul, el estrepitoso desplome del pequeño sol o pequeña luna, que alumbrara con su propia luz o con la que le prestaron el verdadero sol o pequeña luna, durante el mes de octubre en el cabo de Finisterre, y el pavoroso ruido de los vidrios rotos al caer, dejaron atónita a doña Eusea. En el primero, solo se dan datos concretos, sin más, para dar una información muy concreta. En el segundo texto, el orden de las palabras, incluso su uso, es muy rebuscado. Este es el texto literario. Los textos literarios pueden estar en prosa o en verso. Los textos en prosa están escritos como lo hacemos normalmente, es decir, a lo largo de todo el renglón. Veamos un ejemplo. Un gran rosal se alzaba casi a la entrada del jardín. Sus rosas eran blancas, pero había 3 jardineros ocupadas en pintarlas de rojo. Alicia consideró que esto era bien curioso. Es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Los textos en verso o poemas están escritos en líneas cortas, llamadas versos. Al leerlos en voz alta se percibe un ritmo y sonoridad especiales. Veamos un ejemplo con un texto de Antonio Machado. A la orilla del Duero, lindas peonzas, bailad coloraditas como amapolas. Ay, garabí, bailad, suene la flauta y el tamboril. Los textos literarios pueden ser de 3 tipos o géneros. Género lírico es cuando el autor expresa sus sentimientos o pensamientos. Género narrativo, el narrador cuenta la historia de unos personajes. Y el género dramático cuando los propios personajes son los que cuentan su historia a través del diálogo. Se trata de las obras teatrales. Todos los textos pueden estar escritos en prosa o en verso. La lírica es el género literario al que pertenecen las obras que hablan de emociones o de sentimientos. Los textos líricos pueden estar escritos en verso, pero también pueden aparecer en prosa. En estos textos es habitual la presencia del ritmo, una sensación grata al oído producida por la repetición de sonidos a intervalos regulares. El poeta puede lograr el efecto rítmico mediante repeticiones al principio, en el interior o al final de un verso. Se denomina verso cada una de las líneas de escritura que componen un poema. La repetición del mismo número de sílabas en varios versos constituye un recurso rítmico. Para medir un verso, además de contar sus sílabas, hay que considerar 2 fenómenos métricos. 1. La sinalefa. Si en un verso la última sílaba de una palabra termina en vocal y la primera de la palabra siguiente empieza por vocal, aunque no lo sea, forman una única sílaba. Por ejemplo, cul, ti, bo, u, na. Bo y u, aunque estén en palabras distintas, se unen en una sola sílaba. Ro, sa, blan, ca. De esta manera las sílabas quedan distribuidas con cul, ti, bou, na, ro, sa, blan, ca. Y el último acento del verso también hay que tenerlo en cuenta. Si un verso termina en palabra aguda, se añadirá una sílaba más. Si termina en esdrújula, se cuenta una menos. Si es llana, no pasa nada. Los versos se nombran según su número de sílabas.
De arte menor, desde 2 sílabas hasta 8. De arte mayor, de 9 sílabas en adelante. La rima es la repetición total o parcial de sonidos en 2 o más versos tras la última vocal acentuada de cada uno. Para indicar que 2 o más versos riman se emplean las letras en orden alfabético. En los versos de arte mayor se pone mayúscula y en los de menor minúscula. En función de los sonidos que se repiten, hay 2 tipos de rima. La primera, asonante, cuando coinciden solo las vocales a partir del último acento del verso. Y consonante, cuando coinciden todos los sonidos a partir del último acento del verso. La estrofa es un conjunto de 2 o más versos que se agrupan de forma determinada según medidas y rimas. Hay estrofas muy variadas, algunas son rígidas como el soneto y marcan el número concreto de versos, la medida de cada cual y un tipo determinado de rima. Otras estrofas, como el romance, no prefijan el número de versos. También las hay que dejan a gusto del poeta la combinación de versos de distinta medida, como la silva, otras, llamadas de composición de verso libre, que no siguen ninguna pauta determinada. Para representar esquemáticamente una estrofa se designa cada rima con una letra, mayúscula si es de arte mayor, minúscula si es de arte menor, o con un guión si el verso no rima con ningún otro. Subgéneros líricos. Los sentimientos que se expresan en las obras del género lírico pueden ser muy variados: dolor, reproche, amor. Estos distintos contenidos sirven para agrupar las obras líricas en subgéneros. La elegía es de tono triste, en el que el poeta expresa su dolor normalmente por la muerte de alguien querido, ante la desgracia individual o colectiva. La sátira es un subgénero lírico en prosa o en verso en el que se realiza una crítica que puede intentar servir de ejemplo o no. La oda es un poema de cierta extensión en el que se expresan sentimientos relacionados con la alegría, el amor, la melancolía, el placer, exaltándolos. La égloga pone los sentimientos amorosos en boca de pastores. Subgéneros narrativos. El mito es una narración tradicional de autor anónimo cuyos protagonistas suelen ser dioses o héroes de una determinada cultura. Con los mitos los hombres intentaban explicar el origen del mundo, de los sentimientos, de las costumbres, etc. Hasta el momento en que se recogieron por escrito se transmitían de forma oral. La leyenda es un relato tradicional de autor normalmente anónimo que incorpora algunas referencias reales, lugares, personajes históricos y suele tratar asuntos sobrenaturales y misteriosos. Las leyendas se transmitían oralmente hasta que el interés de los escritores por ellas hizo que se recogiesen por escrito. La fábula es un relato escrito en verso, de autor generalmente conocido y protagonizado por personas o animales, que intenta ofrecer una enseñanza o moraleja valiosa. El cuento es una narración breve, escrita en prosa, cuyas características son la acción, desarrolla una acción dividida en planteamiento, nudo y desenlace, personajes, lugar y tiempo. Según su origen y su contenido, existen 2 tipos de cuentos. El popular es un relato anónimo que se transmite oralmente, por lo que circula en diferentes versiones hasta que es recogido por escrito, con personajes fantásticos divididos en buenos y malos. Y cuento literario. Es un autor conocido que difunde por escrito su única versión, con unos personajes propios de la realidad. Y la novela es un relato más extenso que el cuento, escrito en prosa, cuyos rasgos son acción, personajes, lugar y tiempo. Hay distintos tipos de novelas en función del tema central del relato: novela amorosa, fantástica, de aventuras, de misterio, biográfica e histórica. Subgéneros dramáticos. El teatro es un género literario en el que se cuenta una historia a través del diálogo y de la acción de los personajes. Por sus características, las obras dramáticas se agrupan en subgéneros entre los que destacan tragedia. Presenta los conflictos que no pueden ser resueltos por los personajes, pues vienen marcados por el destino, y el desenlace es desgraciado. La comedia presenta temas de la vida cotidiana y su finalidad es entretener. Los protagonistas son gente común y el desenlace siempre es feliz. Suele haber situaciones cómicas a partir de malentendidos, juegos de palabras o expresiones con doble sentido. Drama. Plantea un conflicto doloroso para los personajes que son comunes, como en la comedia. Se mezclan elementos trágicos y cómicos y el final puede ser feliz
o desgraciado.